Hola, buenas tardes. Francisco, ya te dejé como anfitrión. Perfecto, gracias. No, de nada, hasta luego. Hola, buenas tardes a todas y todos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Todo bien? Bueno, Chicos, antes de empezar, les hago una consulta. Recuérdenme cuándo tenemos fecha de parcial. El 14, profe. Bien. 14. Eso nos deja 2 clases, ¿no? Esta y la del 8. Perfecto. Exacto. Bien, bien, bien. Bueno, más que nada para tener, digamos, ¿no? Como hemos tenido poco tiempo, una clase que infructuosa por falta de conexión, más la semana pasada que tuvimos feriado. Así que bueno, nada, vamos a tratar de avanzar lo más que podamos. Nos habíamos centrado en la clase, bueno, la última clase que tuvimos, que ya hace tiempo, creo que 15 días o más, o 3 semanas, habíamos empezado a desarrollar la cuestión relacionada con el Poder Judicial. Bueno, muy brevemente repasemos qué dijimos, hablamos un poco de lo que es la administración de justicia, de lo que es el sistema de heterocomposición impuesto por el orden jurídico constitucional argentino. Hablamos del derecho a la tutela judicial efectiva, hablamos del concepto de juez natural, y bueno, hablamos un poco también de esta, digamos, ¿no? el principio rector por el cual se incardina o se encolumna toda la estructura del Poder Judicial, tanto de orden federal como de orden ordinario, en torno al criterio de la independencia del Poder Judicial. Vimos que para nuestro sistema constitucional es de suma trascendencia e importancia digamos, el garantizar la independencia del Poder Judicial, y en base a eso vimos, en la última clase, muy brevemente se recordarán, bueno, algunas características, algunos elementos que surgen de forma expresa o de forma implícita en el texto de la Constitución, con el objeto justamente de garantizar la independencia del Poder Judicial. Vimos lo que, digamos, ¿no? el carácter permanente de la función del Poder Judicial como algo como contraposición, digamos, ¿no? de lo que son los jueces especiales, los jueces ad hoc, que esto en algún punto relacionado con el principio del juez natural. También vimos que ¿no? el principio de que el Estado reivindica para sí de forma privativa ¿no? la función de administrar de justicia, y es decir, solo al Estado le corresponde la administración de justicia, eso sin perjuicio, como vimos en la clase pasada, de la existencia de algunos mecanismos de alternativos, como pueden ser la mediación obligatoria o el arbitraje. Son excepciones a una regla en la cual el Estado y el Poder Judicial, digamos, monopolizan, se arrogan de forma exclusiva la potestad de la administración de justicia. También vimos que, bueno, que esto en algún punto también implica que solo el Poder Judicial puede administrar justicia y que excluye expresamente tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo la posibilidad de administración de justicia. También vimos lo que es el principio de inamovilidad en el cargo, y también vimos lo que es digamos, ¿no? la incompatibilidad de la función judicial.
Por un lado vimos que los jueces duran en sus cargos mientras dure su buena conducta, es decir, tienen un nombramiento vitalicio de su función, algo que no ocurre con los otros dos poderes, en el cual tanto en el ámbito del poder legislativo como del poder ejecutivo, digamos, ¿no? El nombramiento de esos representantes es de forma periódica, ¿no? Dura por un mandato que puede ser renovable. Bueno, es diferente en el caso del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, pero no queda ninguna duda que tanto los integrantes del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo tienen un mandato temporal en el ejercicio de sus funciones. En el cambio del Poder Judicial, obviamente, ese nombramiento es de forma vitalicia con una vocación de permanencia. Obviamente que esto también está relacionado, por un lado, o principalmente, digamos, ¿no? Para garantizar la independencia del Poder Judicial, es decir, que los miembros del Poder Judicial no dependan del poder político o de la elección popular, para la estabilidad de su cargo, sino que simplemente, una vez nombrados, digamos, ¿no? Los jueces, como dijimos, solamente digamos, siguen a la ley y deben fallar conforme a la norma y deben evitar cualquier tipo de influencia externa. En relación con eso, bueno, vamos a ir repasando muy brevemente cuáles son las principales normas de la Constitución y cuál es su interpretación. En principio, bueno, el artículo 108, con el que inicia el Poder Judicial, nos dice que el Poder Judicial de la Nación será ejercido por una Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales inferiores que el Congreso estableciere en el territorio de la Nación. Con lo cual, habíamos dicho que la Constitución originaria, la de 1853, establecía como un único órgano y la cabeza del Poder Judicial la Corte Suprema. Esta sigue siendo, a día de hoy, la cabeza del Poder Judicial, digamos, ¿no? Tanto en cuanto a lo que implica la administración de justicia, digamos, ¿no? Como en cuanto a una función, si se quiere, de organización administrativa descentralizada del Poder Judicial. En términos generales, el sistema judicial, nuestro sistema judicial es un sistema orgánico descentralizado, pero jerarquizado, donde existen diferentes instancias, principalmente, básicamente, dependiendo obviamente del fuero y la materia. Esto puede variar, pero como regla general podríamos decir de que existen tres instancias: una primera instancia, una instancia revisora y una instancia extraordinaria que es ejercida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Vamos a ver de qué forma, lo vamos a ver en la clase que viene, de qué forma interviene la Corte Suprema de Justicia en torno a la administración de justicia, de qué forma interviene, y también lo vamos a ver, esto ya parte lo hemos visto en la primera parte, cuando vimos el principio de supremacía de la Constitución y el control de constitucionalidad. Recordarán que vimos que los jueces, todos, tienen el deber de llevar adelante un control de constitucionalidad. Este control de constitucionalidad no está relacionado directamente con la administración de justicia, porque la administración de justicia tiene que ver con una causa, con una disputa, una controversia, si se quiere, entre dos sujetos de derecho, ya sea de carácter físico o jurídico, y en el cual el juez natural debe dirimir, debe resolver ese conflicto a través de una sentencia, pero nosotros hemos visto que en nuestro sistema judicial, en el cual el control de constitucionalidad es de carácter difuso, es decir, no está centralizado, sino que se lleva adelante por todos los órganos del Poder Judicial. Entonces esto implica que todos los jueces
incluida la Corte Suprema, al momento de intervenir en una causa, van a ponderar, si se quiere, o van a evaluar dos cuestiones. Por un lado, la administración de justicia en cuanto al objeto procesal, en cuanto a la causa que origina esa controversia, ese proceso, esa causa entre las partes, pero paralelamente, al mismo tiempo, van a llevar adelante un control de constitucionalidad. Ese control de constitucionalidad puede estar planteado por alguna de las partes en el proceso, o puede ser llevado adelante de oficio por parte del Poder Judicial. Esto implica, como les decía, que los jueces hacen como una doble tarea: administración de justicia y control de constitucionalidad. Tareas que en un sistema, digamos, ¿no?, concentrado de control de constitucionalidad están separadas. Por un lado tengo el orden, digamos, ¿no?, el Poder Judicial encargado de la administración de justicia, y por otro lado tengo un órgano que se encarga exclusivamente del control de constitucionalidad. Entonces es como que ambas funciones son desempeñados por órganos diferentes. Esto obviamente en los casos de sistemas concentrados de carácter, digamos, ¿no?, exclusivo. ¿Por qué digo eso? Porque hay algunos sistemas, caso de Perú, por ejemplo, que tienen sistemas mixtos, es decir, tienen un sistema de control de constitucionalidad concentrado, pero también tienen un sistema de control difuso. Nosotros tenemos un control exclusivamente difuso, con lo cual los tribunales inferiores y, en última instancia, la Corte Suprema son órganos que ejercen, como les decía, esta doble función. Por eso nuestra Corte Suprema, a diferencia de lo que ocurriría, por ejemplo, en un sistema concentrado, pienso en España, pienso en Colombia, pienso en Perú, pienso en Alemania, pienso en Italia, y es decir, sistemas constitucionales, digamos, que tienen, digamos, ¿no?, en la pirámide del Poder Judicial como dos cabezas. Es bicéfala, la cabeza del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque tengo Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional. Y ustedes miran, ¿cuál es jerárquicamente superior uno al otro? No tiene jerarquía, porque cada uno tiene una materia diferente. El Tribunal Supremo es el que resuelve en última instancia en materia de apelación sobre la administración de justicia, y el control de constitucionalidad solamente resolverá aquellas cuestiones en el cual se plantee una violación, una vulneración al principio de supremacía. Bien, avancemos entonces. Bueno, dijimos entonces, Poder Judicial, la cabeza del Poder Judicial es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Digamos, ¿no?, la Constitución la nombra a la Corte Suprema, y establece en el artículo 111 que ninguno podrá ser miembro de la Corte Suprema sin ser abogado de la Nación con 8 años de ejercicio y tener las calidades requeridas para ser senador. Es decir, la Constitución lo único que hace es decir, crear a la Corte Suprema y establecer los requisitos para ser miembro de la Corte Suprema, pero no dice más nada sobre la Corte Suprema. Por ejemplo, digamos, ¿qué otra cosa podría decir importante de la Corte Suprema? Su composición. Bueno, la composición de la Corte Suprema no tiene jerarquía constitucional, y por ende digamos, ¿no?, la integración de la Corte ha sido definida a lo largo de nuestra historia constitucional vía legal, por vía del Congreso de la Nación, por una ley del Congreso. Esto ha provocado que la composición de nuestra Corte Suprema haya ido variando a lo largo de la historia. Por lo general, digamos, la composición que más ha prevalecido es la de 5 miembros. Siempre lo que se intenta es que digamos, ¿no?, la Corte tenga miembros impares, pero digamos, esto ha ido variando. Por ejemplo, en la época del menemismo, en los años 90, cuando se reforma, luego de la reforma de la Constitución,
del año 94, atento que cuando el menemismo recibe el poder, en la Corte Suprema estaba integrada principalmente por ministros, por miembros que habían sido nombrados en la época del, digamos, ¿no? del gobierno de la administración de Ricardo Alfonsín, del radicalismo, y atento que, ahora vamos a ver, la remoción de los jueces de la Corte Suprema es extremadamente compleja y difícil para el poder político, y está bien que así lo sea. Atento que el Poder Ejecutivo o el Congreso de la Nación no tiene potestad, sería inconstitucional remover a un juez si no es por el procedimiento que establece la propia Constitución. Lo que hizo en su momento el menemismo fue crear lo que se llamó la mayoría automática. Y es decir, llevó la Corte de 5 a 9 miembros. ¿Por qué? Porque tenía un miembro de la Corte que era afín, nombró 4 que eran afín y quedó lo que llamó la famosa mayoría automática, es decir, 5 contra 4. Esto logró justamente, ya que no puedo remover los jueces, nombro más. La composición de la Corte, bueno, permaneció así y durante el fin de lo que fue el primer gobierno de Néstor Kirchner, se planteó la necesidad de volver, digamos, ¿no? a una mayoría de 5 miembros. Para lo cual, obviamente, como no se podían remover los jueces, lo que fue pasando es que lo que se planteó es que los jueces que iban falleciendo o iban quedando inhabilitados o iban renunciando, sus vacantes no eran cubiertas. De hecho, al punto tal que cuando llega al gobierno la antigua administración del PRO, en algún momento llegamos a tener solo 3 miembros en la Corte Suprema. Y bueno, el gobierno de Macri nombró los otros 2 miembros, Rosati y Rosenkrantz, que hace que el día de hoy tengamos una Corte de 5 miembros. También dentro de las diferentes intentos que ha habido últimamente de reforma del Poder Judicial por parte de la actual administración, se ha sugerido la necesidad de volver a una Corte más amplia, una Corte de 9 miembros, pero bueno, lo cierto es que digamos, ¿no? la composición de la Corte, atento que en principio no funciona por diferentes salas, sino de forma plenaria, digamos, no varía mucho en cuanto al funcionamiento de la Corte. Digamos, sobre todo, tengamos en cuenta cómo funciona un cuerpo colegiado. Obviamente, cuando estamos en una primera instancia, que es un juzgado unipersonal, un juez, ese juez falla a través de una sentencia, emite un voto, esa sentencia establece una parte resolutiva y eso es la decisión, la resolución judicial que administra justicia en el caso concreto. Bien, cuando entramos a vía de apelación y vamos a una instancia revisora, como podría ser una Cámara de Apelaciones o inclusive un órgano colegiado como puede ser la Corte Suprema, las decisiones de los cuerpos colegiados se llevan adelante a través de votos. Votos, es decir, se sortean muchas veces las causas para ver qué juez vota en primer término, y en principio como regla se va votando. Entonces puede ser que el primer juez diga A, el segundo B, el segundo juez diga B, y después tenemos un tercer juez que va a decir adhiero A o adhiero a B. Entonces, por eso digamos, ¿no? el número impar necesario como para volcar y resolver un fallo, digamos, de una forma u otra. Esto lo digo porque lo van a ver muy a menudo, sobre todo en cuerpos colegiados amplios, como es el caso de la Corte Suprema, que tiene 5 miembros, que a veces un fallo de la Corte
se adopta por mayoría y tenemos lo que se llaman votos en disidencia. Es decir, hay jueces que votan de forma disidente, en contrario. Digamos, ¿no? No todos tienen que hacerlo de forma unánime. Los cuerpos colegiados pueden votar de forma consensuada, con acuerdos, que se llama esto, y es decir, ya no por votos, sino que sale una resolución por acuerdo. Eso por lo general en la práctica lo van hablando los propios jueces y en la medida que tengan criterios unívocos, sin necesidad de hacer votos, que muchas veces ralentizan el procedimiento, lo que se adoptan son, digamos, ¿no? resoluciones por acuerdo, donde simplemente hay una única resolución, como si fuera una única sentencia, la cual es adoptada de forma conjunta por todos los miembros colegiados de ese órgano judicial. Bien, avanzamos. El artículo 108 habla de la Corte Suprema como Poder Judicial y, digamos, ¿no? los tribunales inferiores en el ámbito del Poder Federal. Como dijimos, la descentralización del Poder Judicial está dada vía legal. En nuestro sistema, en nuestro departamento judicial de Mar del Plata, tenemos una primera instancia federal y una segunda instancia federal, que es la Cámara Federal de Apelaciones. En el ámbito de lo que es la primera instancia, en el ámbito federal, tenemos dos fueros: fuero penal, fuero civil. Tenemos dos juzgados penales, dos juzgados civiles y comerciales. Los juzgados civiles y comerciales en materia federal incluyen todas aquellas materias federales que no estén cubiertas, digamos, que no sean de carácter penal, criminal o correccional. Entonces, a veces, a una cuestión laboral, por ejemplo, es resuelta por el Juzgado Civil y Comercial Federal, una cuestión administrativa es resuelta por el Juzgado Civil y Comercial, y así. En cambio, en el ámbito de lo que es la justicia ordinaria, es decir, la justicia de provincia, como es la justicia que interviene como regla, y es decir, el 90% o más de las causas corresponden a la justicia ordinaria, a la justicia de provincia, y solamente la justicia federal interviene de excepción. Entonces, en el ámbito de provincia, a primera instancia, tenemos mucho más descentralizado, mucho más diseminado los diferentes fueros y materias. En el ámbito federal tenemos, como dijimos, penal y civil, dos juzgados penales, dos juzgados civiles, una Cámara Federal de Apelaciones, un tribunal oral criminal federal. En cambio, en el ámbito de la justicia de provincia, la primera instancia la tenemos mucho más diseminada. Tenemos 16 juzgados civiles y comerciales, tenemos 4 o 5, ahora tengo la duda, tribunales en lo laboral, es decir, el ámbito laboral, en el ámbito de familia tiene su fuero propio. También en el ámbito de familia tenemos un fuero propio, el contencioso administrativo. Y también en el ámbito de familia tenemos un fuero propio para lo que es la justicia de familia. Todos estos ámbitos se han ido descentralizando. Hace 30 años atrás, la justicia civil y comercial de provincia subsumía las cuestiones de familia, las cuestiones administrativas, las cuestiones, en algún punto, hasta las cuestiones laborales, ¿no? Lo que se va logrando muchas veces, como les decía, es ir descentralizando, cada vez es como ir desmembrando los diferentes fueros y materias. Pero también en justicia de provincia tenemos esta doble instancia. Primera instancia, instancia de apelación. Tenemos una tercera instancia provincial, que es la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Digamos, ¿no? Como que dijimos que el fuero federal y el fuero provincial, digamos, ¿no? Como que coexisten, pero son excluyentes. Cuando digo que coexisten, es que digo que están en un mismo territorio, en un mismo ámbito territorial. Por ejemplo, Mar del Plata, tenemos justicia federal, justicia ordinaria. Coexisten.
Ahora, que coexistan digamos, no los fueros, digamos, no la competencia, tenemos un solo juez natural. Siempre hay un solo juez natural para una causa. Entonces, las causas, digamos, ¿no? Las jurisdicciones son excluyentes. Una causa o es ordinaria o es federal. Nunca una causa puede transitar por las dos vías. Lo que no quiere decir es que una causa se inicie en el ámbito ordinario y se remita al ámbito federal, o que se inicie el ámbito federal y luego se remita al ámbito ordinario. A veces eso sucede mucho en el ámbito penal, porque en el ámbito civil es más fácil determinar la materia, pero en el ámbito penal muchas veces no queda claro desde el inicio de las investigaciones. De hecho, la mayoría, digamos, una de las principales causas o materias del ámbito federal tiene que ver con estupefacientes, causas de droga. Bueno, causa de droga es principalmente federal, aunque ahora hay una parte que tiene que ver con, digamos, ¿no? pequeñas cantidades, pequeños consumos que está llevado adelante por provincia, pero muchas veces es la policía de provincia la que lleva un asiento, se encuentran droga, encuentran delito de comercialización de estupefacientes a una determinada cantidad, entonces se inicia la investigación en provincia y automáticamente cuando el fiscal y el juez empieza a investigar dice, esta causa debe remitirse al fuero federal. Entonces, se inicia en provincia, pasa a lo federal. A veces sucede lo contrario. La causa se inicia en el ámbito federal y con el devenir de investigación resulta que es de provincia. Entonces, se va remitiendo una causa de un fuero a otro. Los órdenes coexisten, pero son excluyentes. O uno u otro. ¿Ok? Bien. El artículo 109 dice, en ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas. Y eso tiene que ver justamente con algunos abusos que se dieron, digamos, no solamente en la historia preconstitucional de lo que es la Edad Media y la existencia de las monarquías, sino inclusive en la historia constitucional argentina. Recordemos, antes de la Constitución, digamos, ¿no? en el momento digamos, ¿no? de algunos antecedentes, me viene a la mente principalmente, por ejemplo, el caso de Rosas, ¿no? Asumir todo el poder político, digamos, ¿no? Esta es una tendencia caudillista digamos, que en algún punto estuvo presente en la historia constitucional de nuestro país y que permitió en algún momento que el Poder Ejecutivo asumiera la suma del poder político, inclusive la posibilidad de ejercer funciones jurisdiccionales. También ya fuera de lo que es el orden constitucional, en los gobiernos de facto, y más concretamente en la última dictadura argentina, triste historia de la dictadura argentina, también el Poder Ejecutivo se arrogó funciones jurisdiccionales, en cuanto a que se arrestaban personas, se detenían personas, las cuales, la famosa frase era está puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Bueno, esto es absolutamente inconstitucional y violatorio de todas las garantías de nuestro orden jurídico constitucional, el hecho de que una persona quede a disposición del Poder Ejecutivo Nacional en una función de administración de justicia o en relación con cualquier causa que esté ventilada por el Poder Judicial. El artículo 110 establece, digamos, dos grandes principios, dos principios fundamentales relacionados con la independencia del Poder Judicial. En su primera parte dice, los jueces de la Corte Suprema y los tribunales inferiores de la Nación conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta. Esa primera parte establece lo que se llama el principio de la inamovilidad de los cargos. Es decir, como les decía, este principio implica de que un juez que es nombrado para ocupar un cargo en el Poder Judicial
digamos, no puede ser removido, no puede ser quitado de esa función hasta mientras dure su buena conducta. Las únicas causales por las cuales un juez puede ser removido tienen que ver con muerte, incapacidad, renuncia o remoción. Esta última, vamos a ver ahora un poquito cómo funciona el sistema de remoción de un juez de su función. Decir que el principio de inamovilidad del cargo tiene que ver con tanto digamos, ¿no?, el cargo de juez, pero también tiene que ver con su fuero y con o sea, con su competencia y con su fuero. Quiere decir que digamos, ¿no?, la inamovilidad del cargo, digamos, ¿no?, le garantiza al juez no solamente que va a seguir siendo funcionario, digamos, miembro o magistrado del Poder Judicial, sino que va a ser, o sea, se le garantiza ese cargo, digamos, ¿no?, en el fuero y lugar en el cual es elegido. Porque ustedes podrán decir, no, por eso, ¿se acuerdan que cuando se inició este nuevo gobierno estaba todo este lío, que habrán escuchado en la prensa, de miembros del Poder Judicial, de la Cámara, que habían sido movidos de un lado a otro para activar las causas kirchneristas? ¿Se acuerdan un poco de todo ese lío que se montó en su momento? Si la Cámara de Casación, la Corte Suprema confirmaba a estos miembros. Bueno, en algún punto todo lo que se planteaba tenía que ver un poco con esto, digamos, ¿no?, que en principio, como regla y como principio constitucional, un juez no puede ser movido de su cargo, pero tampoco puede ser movido, digamos, llevado de un lugar a otro. Digamos, no solamente un juez de cámara no puede ser degradado a un juez de primera instancia, sino que además, digamos, un juez de cámara de Mar del Plata no puede ser relocalizado en un mismo cargo en otra jurisdicción. Por eso los jueces concursan y son designados para ocupar, digamos, ¿no?, un cargo judicial específico. Fuero y competencia específica. Entonces se concursa no para ser juez, sino para ser juez de este fuero y de este lugar. Porque una vez que me nombraron, una vez que logré, digamos, ¿no?, la designación y la puesta en el cargo del Poder Judicial, empieza a regir esta garantía del poder, digamos, ¿no?, constitucional de inamovilidad en el cargo. La segunda parte del artículo 110 dice, estamos hablando de los, acá habla de los jueces de la Corte y los tribunales inferiores, de forma conjunta, es decir, son garantías que se le aplican a todos los miembros, a los magistrados, los miembros del Poder Judicial. Y obviamente, como estos son principios establecidos en nuestro sistema constitucional federal, por imperio del principio de supremacía, estos principios se extrapolan, se aplican de forma directa también a los miembros del Poder Judicial ordinario. Es decir, sin perjuicio, aunque las constituciones provinciales no digan nada sobre inamovilidad del cargo o las garantías constitucionales, no es necesario que lo diga. Lo puede decir, lo puede no decir. Es más, si hay una constitución de provincia que establezca parte de la Constitución, sería inconstitucional, porque va por imperio del artículo 5 de la propia Constitución, no puede contradecir la mandata constitucional, la manda constitucional. Perdón. Entonces, dijimos, los jueces, los magistrados, dijimos por un lado, principio de inamovilidad del cargo. Segundo, artículo 110 dice, recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley y que no podrá ser disminuida en manera alguna mientras permanecen en sus funciones. Eso es lo que se denomina como la intangibilidad del salario del Poder Judicial, de los magistrados, que es la prohibición que existe
de reducir o de afectar el salario que perciben los miembros del Poder Judicial. Este principio, establecido aquí en esta parte de la Constitución, es el principio en el cual se valen, capaz que también lo habrán escuchado bastante en la prensa, es el principio constitucional en el cual se basan los miembros del Poder Judicial para, por ejemplo, no pagar impuestos a las ganancias. ¿Por qué? Porque la interpretación que ha hecho el Poder Judicial y es: nuestro salario no puede ser modificado de ninguna forma por ninguno de los otros poderes. Entonces, si el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo a través de una orden o una directiva de DGI, o el Poder Legislativo a través de una ley, establece algún tributo, algún impuesto que de forma indirecta disminuye el salario que le corresponde por ley a un miembro del Poder Judicial, esa ley o esa norma sería inconstitucional. Por eso es un poco lo que se valen, aunque esto está muy discutido cada vez más. Yo creo que es un tema se está cambiando paulatinamente. De hecho, ya los nuevos jueces ya deben pagar impuestos a las ganancias, porque evidentemente es un argumento que es medio discutible, ¿no? En cuanto a si, digamos, ¿no? un impuesto que se establece de forma igualitaria para todos los habitantes de la nación argentina, digamos, ¿no? Que no se aplique a un sector determinado, pareciera que ser injusto, que seguramente lo sea. El problema es que digamos, ¿no? Los miembros del Poder Judicial no son los únicos que tienen coronita con el tema del impuesto a las ganancias. Los miembros del Parlamento tampoco pagan ganancias. Entonces, bueno, habría que establecer una tabula rasa en relación con todo. Pero bueno, lo concreto es que un poco esta garantía constitucional en cuanto a la intangibilidad del salario, o decir, a la prohibición de la reducción, digamos, ¿no? Por acto de príncipe, como dice Didier Campos, es decir, que el Ejecutivo en algún punto diga: bueno, ustedes me votan, digamos, ¿no? Me sacan sentencias que no me gustan, yo les pongo un impuesto, o indirectamente a través de un decreto o a través de una ley, incido en su salario. Entiende la Constitución de que una forma de incidir y de afectar la independencia del Poder Judicial podría estar dada con la determinación de la remuneración. Convengamos que esto es una realidad, que, digamos, si alguno de los poderes pudiera incidir de forma discrecional en la remuneración de algunos de otros poderes, eso implicaría sin duda una forma de presión, una forma de incidencia. Eso por un lado, eso lo cual no quiere decir quizás que en cuanto al específico, por ejemplo, al caso de impuesto a las ganancias, la justificación sea otra. Bien. Bien. ¿Qué más cosas? Profe, le hago una preguntita. Sí. Hay magistrados que no son jueces, y eso no lo entiendo mucho. Acá hay una asociación, un colegio de magistrados ahí en Brown y Alsina. Sí, pero esa es de provincia, sí. Y eso, perdón la ignorancia, no entiendo. Yo tenía entendido que los magistrados eran solamente los jueces. O sea, ¿puede haber algún secretario de juzgado que sea magistrado? No, en principio los magistrados son los jueces. Perfecto. Todo lo que, digamos, un juzgado tiene en la cabeza el juez, después todos sus empleados inferiores. Por ejemplo, un juzgado puede tener un juez y puede tener entre secretarios, escribientes, demás, pueden tener 40, 50 personas trabajando en un juzgado. Y todo el juzgado está trabajando en función del juez, que es el que firma y decide. Ahora, en el ámbito del Poder Judicial,
existen como 3 escalafones: magistrados, funcionarios judiciales y empleados judiciales. Bien. Los magistrados son las cabezas, o sea, son los jueces, y esos quedan amparados, primero, por las garantías que les acabo de decir, pero además su nombramiento y remoción es el establecido por el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento. En cambio, la remoción de todo lo que son los funcionarios y empleados judiciales, digamos, se lleva adelante por, digamos, ¿no? Ya fuera del ámbito del Consejo de la Magistratura. Tienen un régimen disciplinario y de remoción propio, también de designación. También de designación. En principio, históricamente, y aún todavía, digamos, ¿no? Los magistrados han tenido bastante discrecionalidad en cuanto a cómo nombrar y a quién nombrar, tanto en el ámbito de lo que sería el funcionario judicial y lo que son los empleados judiciales. ¿Cuál es la diferencia entre un funcionario judicial y un empleado judicial? Bueno, el funcionario judicial es un empleado, pero que ha concursado dentro, digamos, ¿no? Dentro del propio fuero para ese cargo. Entonces hay concurso. Lo que pasa es que ese concurso no se hace por el Consejo de la Magistratura, sino que se hace dentro del propio sistema judicial. En el caso, por ejemplo, de la justicia federal, el órgano encargado de, digamos, ¿no? de determinar la designación y la remoción de todo lo que es de jueces para abajo es la Superintendencia de la Cámara Federal de Apelaciones. En el ámbito de provincia no estoy no lo tengo bien claro, porque hay diferentes fueros, pero creo que también hay una Superintendencia de la Cámara de Provincia que es la que controla justamente los concursos y las designaciones. Pero, bueno, un funcionario judicial que accedió a través de concurso, en principio también permanece en su cargo mientras dure su buena conducta. La diferencia, obviamente, es que por medio de un sumario instaurado en la superintendencia, si se quiere, de ese órgano, se podría remover, se podría echar, si se quiere, digamos, ¿no? Apartar a un funcionario o a un empleado judicial sin necesidad de llegar a el procedimiento de remoción para los juzgados y magistrados. En definitiva, pasando limpio, en el ámbito federal tenemos 3 modalidades diferentes, tanto de designación como de remoción de el personal del Poder Judicial. ¿Cuál es el primer, digamos, ¿no? La primera modalidad es digamos, la relacionada con los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Por qué? Porque los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación tienen un procedimiento de designación y de remoción exclusivo para ellos. Existe solo para los miembros de la Corte Suprema. La designación digamos, ¿no? de los miembros de la Corte Suprema es, aún conforme lo establece nuestra Constitución, digamos, ¿no? Es por nómina, digamos, ¿no? O por propuesta del Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. Es decir, no hay concurso para ser juez de la Corte Suprema. Para ser juez de la Corte Suprema te tiene que proponer el Poder Ejecutivo y te tiene que dar acuerdo el Senado. El Senado tiene que dar acuerdo con una mayoría, tiene que acordar la propuesta del Poder Ejecutivo. Mediando esa, digamos, propuesta más acuerdo del Senado, ese juez de la Corte Suprema es nombrado en su cargo. Empieza a regir principio de inamovilidad en el cargo, todas las garantías de independencia del Poder Judicial. ¿Cómo removemos a los miembros de la Corte Suprema? Bueno, los miembros de la Corte Suprema se remueven por juicio político. Es decir,
por el mismo procedimiento por el cual se remueve al presidente, vicepresidente y ministros, que es un procedimiento que se lleva adelante en el Parlamento. Creo, no sé si ya lo habrán visto, no sé con quién están viendo Poder Judicial, pero cuando vean el juicio político, van a ver que tenemos una cámara que acusa y una cámara que resuelve. Tenemos como el fiscal y el jurado, por si se quiere. Dependiendo, entonces tenemos la cámara de, digamos, ¿no? que, digamos, por eso digo, la remoción por juicio político es muy compleja. Es muy compleja por dos razones. Primero, porque se requieren de mayorías cualificadas. Pero segundo, porque tienen que intervenir los dos, tanto la Cámara, digamos, ¿no? de Diputados como la Cámara de Senadores. Entonces, hay que tener grandes mayorías en las dos cámaras para poder remover a un juez de la Corte Suprema, a los ministros, digamos, al presidente o al vicepresidente. Entonces, el primer nivel, como dijimos, o primer régimen de designación y de remoción es el relacionado con los miembros de la Corte Suprema. El segundo nivel, o el segundo régimen constitucional de designación y remoción es el determinado para los magistrados inferiores. Es decir, todos los jueces que no son de la Corte Suprema, todos los que vienen de la Corte Suprema para abajo. ¿Cuál es ese sistema? Bueno, este sistema es un sistema nuevo establecido por la reforma de la Constitución del año 94. ¿Qué pasaba antes de la reforma del 94? Los jueces eran nombrados de la misma forma en la cual era nombrado los miembros de la Corte Suprema. Eso había traído mucha crítica, está esta frase, ¿no? que se utiliza mucho, dime cómo nombras a tus jueces y te diré qué justicia tienes, ¿no? Y la verdad que era cierto en cuanto a que, digamos, ¿no? esta discrecionalidad del Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo tenía, porque tengan en cuenta que, por ejemplo, hoy que la Corte Suprema está integrada por los 5 miembros, en la medida en la que alguno de los miembros no renuncie, muera o sea removido, el gobierno actual no tendría posibilidad de incidir de ninguna forma en el nombramiento de jueces. Digo, pongo entre comillas porque ahora después van a entender por qué. Pero en principio no de forma directa. Pero antes de la reforma del 94, el problema es que si uno no era amigo del presidente, era imposible ser juez. Porque era, digamos, no era el único requisito para ser juez, ser propuesto por el Poder Ejecutivo, porque también tenía que tener acuerdo del Senado, pero lo que sí quedaba claro es que si no era propuesto por el Poder Ejecutivo, nunca jamás iba a poder ser juez. Por eso, cuando ustedes vieron, ¿te acuerdan? No sé si vieron Supremacía, el caso Marbury versus Madison, era un caso en el cual un juez saliente, Adams, 2 días antes o un día antes de salir, nombra 50 jueces inferiores, ¿no? Y se los enchufa el juez que viene, y ahí se genera todo el lío entre Marbury versus Madison, el nuevo presidente entrante que no quiere reconocer a los jueces salientes. Bueno, ese es el sistema que existía en la Constitución norteamericana y que copiamos. Nuestra Constitución es, no digo una copia, pero sí está muy basada en el sistema constitucional norteamericano. Bien, en el año 94, entre las grandes reformas que se plantean en la parte orgánica de la Constitución, digamos, ¿no? Se incluye la creación de 2 nuevos órganos dentro de la estructura del Poder Judicial. Esto es, por un lado, el Consejo de la Magistratura y, por otro lado, el Jurado de Enjuiciamiento. Estos 2 órganos tienen como principal función, básicamente, ahora lo vamos a ver en detalle, designar y remover magistrados. Entonces, repasamos. El primer régimen de designación y de remoción es el relativo a los jueces de la Corte Suprema. El segundo régimen es el relacionado con los magistrados inferiores. Y el tercero, que les decía, es el relacionado con los funcionarios y empleados judiciales, que eso se lleva adelante dentro de lo que serían las
propios, sobre todo dentro de lo que son las cámaras, digamos, ¿no? Las segundas instancias departamentales, que en algún punto llevan adelante esta función de designación y remoción de funcionarios y empleados judiciales. Volvamos a el segundo régimen que les mencioné, que es el relativo a la designación y remoción de los magistrados. Eso lo encontramos en los artículos 114 y 115 de la Constitución. Artículo 114, como les decía, esto es creación del constituyente del año 94, antes de la reforma del 94 no existía, y creamos, esto fue como un intento del constituyente de democratizar, de traer un poco más de transparencia y de evitar el clientelismo y la influencia política en la designación de los magistrados. Artículo 114, el Consejo de la Magistratura, o sea, este es un órgano, es un órgano del Poder Judicial, pero es un órgano del Poder Judicial que no ejerce que no actúa en la administración de justicia. ¿Ok? O sea, es un órgano del Poder Judicial, pero no participa en la administración de justicia. Ustedes nunca van a encontrar una apelación o en un proceso judicial, digamos, ¿no? En ningún momento va a intervenir el Consejo de la Magistratura en la causa. La Corte Suprema sí, pero el Consejo de la Magistratura no. ¿Por qué? Porque el Consejo de la Magistratura tiene una función muy específica, una función orgánica principalmente. No en la administración de justicia, ni tampoco en el control de constitucionalidad. Están dentro del Poder Judicial, pero no participan de la administración de justicia. Contrariamente, el Ministerio Público, al cual vamos a hablar la próxima clase, es un órgano que está orgánicamente fuera del Poder Judicial, pero sí participa en la administración de justicia. El Ministerio Público sí participa en la administración de justicia, tanto en el ámbito civil como en el ámbito penal. Lo vamos a ver la clase que viene. Bien, Consejo de la Magistratura, regulado por una ley especial, sancionada por mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, es decir, requiere una ley con una mayoría cualificada, dice, tendrá a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial. Entonces acá, dos funciones. Selección de los magistrados. Ojo que dice selección, no dice nombramiento. Ojo, ahora vamos a ver. Selección de los magistrados y administración del Poder Judicial. Un poco, esta segunda parte, la administración del Poder Judicial, un poco el objeto del Consejo de la Magistratura era que, ¿se acuerdan que yo les dije que la Corte Suprema ejercía tanto la función de administración de justicia como el control de constitucionalidad, como también ejerce una función administrativa orgánica hacia lo que es la estructura del Poder Judicial? Un poco la idea del Consejo de la Magistratura era como remover, quitar esa función más administrativa, de administración del Poder Judicial, y otorgársela al Consejo de la Magistratura. Lo que pasa es que en la práctica la Corte Suprema se ha ido negando bastante a ceder algunas potestades de administración del Poder Judicial. Con lo cual, digamos que hoy por hoy la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura comparten las funciones de administración del Poder Judicial. No es exclusiva ni de la Corte Suprema ni del Consejo de la Magistratura. Bien, segundo párrafo. El Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio, utilice la palabra el equilibrio, entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y los abogados de la matrícula federal. Dice, punto y seguido, será integrado asimismo por otras personas del ámbito académico, científico, en el número y en la forma que indique la ley. Bien. En la primera parte, acá nos establece que el Consejo de la Magistratura está integrado por tres patas. Hay como tres patas bien definidas. Lo que conforma el Poder Judicial. La primera pata
El primer pilar es, dice, los órganos políticos resultantes de la elección popular. ¿Quién se imagina que son los? ¿A qué se está refiriendo esto? ¿A miembros de qué poder? Del Ejecutivo. Los partidos Poder políticos. legislativo. Ah, Órganos. Entonces, tiene que ver con miembros del Parlamento. Diputados y senadores tienen que tener una representación, porque dice de órganos políticos resultantes de la elección popular. O sea, elegidos por el pueblo. En segundo lugar, la segunda pata es de los jueces de todas las instancias, es decir, el propio Poder Judicial dentro del Poder Judicial y de los magistrados y de sus funcionarios o de sus empleados, el Poder Judicial como estructura tiene la posibilidad de designar sus representantes dentro del Consejo de la Magistratura. Entonces, por un lado, miembros del Poder Legislativo, miembros del Poder Judicial, y la tercera pata dice abogados de la matrícula federal. Es decir, digamos, ¿no? Lo que está bien, digamos, ¿no? Si los abogados también son parte del funcionamiento del Poder Judicial y interesados. Por lo general, digamos, ¿no? Acá está hablando de la matrícula federal, pero, por ejemplo, en el ámbito de la provincia, donde también hay un consejo de la magistratura provincial, en el caso de Mar del Plata, el Colegio de Abogados de Mar del Plata es el que elige a sus representantes para el Consejo de la Magistratura. Entre estos tres pilares, digamos, ¿no? Se conforma básicamente la estructura de este órgano que es el Consejo de la Magistratura. El tema, lo que ha ido variando y siempre ha sido objeto de discusión, y ha variado en 2 o 3 ocasiones, y es, ¿por qué? Porque no dice de forma equitativa, no dice de forma igualitaria, la Constitución dice de un modo que procure el equilibrio entre los representantes de estos tres patas. Por lo general, digamos, ¿no? lo que se ha planteado en la ley es que esa representación sea equitativa, pero ha habido intentos de, sobre todo, se acordaban en algún momento del gobierno de Cristina, en el cual se habló de la ley de la democratización del Poder Judicial, y uno de los principales argumentos del kirchnerismo, y es un argumento que hoy sigue defendiendo el kirchnerismo, digamos, ¿no? Y es que dentro de la estructura del Poder Judicial, esta pata, es decir, la de los representantes, porque obviamente la cantidad de miembros del Parlamento que integran el Consejo de la Magistratura está relacionada obviamente también con el porcentaje de votos y de representación que tiene el Parlamento. Entonces, supongamos, para dar una idea, si en el Consejo de la Magistratura hay 10 lugares, 10 lugares para miembros del Parlamento, y el oficialismo tiene el 60%, van a ser 6 de oficialistas y 4 de la oposición. Esa misma representatividad se va a trasladar al Consejo de la Magistratura. Entonces, dentro de la pata de lo que es digamos, ¿no? los miembros del poder político, es como que se refleja la voluntad popular. Entonces, un poco el planteo que en su momento se planteaba desde los impulsores de la ley de democratización de la justicia, tenía que ver que esta pata es más representativa del pueblo que las otras, porque las otras son jueces que están dentro de su cuerpo, abogados que pertenecen a una estirpe también, digamos, ¿no? muy particular, digamos, ¿no? Y entonces el planteo es decir, es más democrático que el Consejo de la Magistratura esté preponderantemente, que tenga más representación de los miembros del Parlamento que los miembros del Poder Judicial y miembros de la matrícula de abogados. Y esta es la puja constante que siempre hay dentro del Consejo de la Magistratura. Porque, convengamos, el Consejo de la Magistratura es un órgano con mucho poder. Ahora vamos a ver, acto seguido,
qué es lo que puede hacer. Bien, tercer párrafo, artículo 118. Vimos el primer inciso dice cuál es la función, el segundo inciso dice cómo se integra, tercer inciso va a establecer cuáles son sus atribuciones. Serán sus atribuciones. Primero, seleccionar mediante concursos públicos los postulantes de las magistraturas inferiores. Entonces el Consejo de la Magistratura lo que hace es, cuando hay una vacante, cuando hay que cubrir un cargo para un juzgado, para un magistrado, lo que hace es una llamada a un concurso público. Un concurso en el cual, obviamente, hay ciertos requisitos. Por ejemplo, para ser juez de primera instancia, creo que se requieren como mínimo 3 años de ejercicio profesional, o sea, de la matrícula, o de haber sido empleado del Poder Judicial por lo menos 3 años. Para aspirar a miembro de una cámara, creo que son 5. Bueno, lo importante es que hay ciertos requisitos formales que tienen que ver, obviamente, para ser miembro, para ser magistrado, es necesario ser abogado. Convengamos eso. Para ser funcionario y empleado del Poder Judicial no es necesario ser abogado. Para los cargos de secretarios creo que sí, pero de ahí para abajo no es necesario ser abogado. Pero para ser magistrado sí. Entonces hay que ser abogado y hay que tener una X cantidad de experiencia o de años de ejercicio. Fuera de eso, el Consejo de la Magistratura convoca un concurso, que es un concurso de antecedentes, de oposición y antecedentes. ¿Qué quiere decir? Digamos, se van a evaluar 2 cosas. Un examen, es decir, cómo le va en un examen. Segundo, cómo se evalúan sus antecedentes. Sus antecedentes tienen que ver con sus publicaciones, con su trayectoria, con sus años de ejercicio, con su experiencia, etcétera, etcétera. Ese concurso es abierto. En un concurso se puede presentar 1, 2, 20, 100, 200, 500 personas. El Consejo de Magistratura lleva adelante el concurso y dice, una vez que lleva adelante el concurso, el Consejo de la Magistratura, digamos, ¿no?, hace un orden de mérito. Entonces dice, bueno, para este cargo se presentaron 20 personas. En base al resultado del examen más la evaluación de antecedentes, este es el orden de mérito. Primero, fulano de tal, segundo tal, del 1 al 20. Se establece esa orden de mérito. Esa es la primera etapa. La selección mediante concursos públicos. Después de esa etapa, de esa orden de mérito, el Consejo de la Magistratura selecciona los 10 primeros de ese coso para una segunda evaluación, que esta ya es, digamos, no frente a los miembros del Consejo de la Magistratura. Es decir, los 10 candidatos seleccionados se van a presentar frente al Consejo de la Magistratura y van a responder preguntas que le van a formular los miembros del Consejo de la Magistratura. En base a toda esa ronda de preguntas, luego el Consejo de la Magistratura, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que dice el inciso 2. Dice, emitir propuestas de ternas vinculantes para el nombramiento de los magistrados de los tribunales inferiores. Es decir, de esos 10, elige 3, una terna. Lo importante es que esa terna es vinculante. Y hasta ahora, hasta este momento que les estoy mencionando, en todo el proceso de selección intervino solamente el Consejo de la Magistratura. De 100 que se escribieron, hicimos un orden de mérito, seleccionamos a 10 y de esos 10 luego seleccionamos a 3. Y lo que hace es emitir propuestas de ternas vinculantes. ¿Qué quiere decir vinculantes? De esta terna, sí o sí, de estos 3 va a salir la selección del magistrado del cargo del cual se está concursando. Esa terna la va a decidir el Poder Ejecutivo. Acá es donde, en algún punto, no se pudo abandonar del todo ese régimen anterior donde, claro, antes el Poder Ejecutivo tenía la plena discrecionalidad.
Al menos ustedes me dirán, bueno, si uno no tiene algún tipo de influencia o llegada al Poder Ejecutivo, nunca terminará siendo juez. Probablemente. Pero lo cierto es que, por lo menos, en este modelo se le permite a cualquier hijo de vecino hacer un concurso, poder estar, digamos, nombrado entre los 10 primeros y poder llegar a ser ternados. Y lo que sí es cierto, y es que si bien en esta terna va a intervenir en última instancia el Poder Ejecutivo queda vinculado a 3 nombres. Esa terna, la única diferencia es que esa terna es vinculante, lo que no es vinculante, si no, no tendría sentido en que sean 3, lo que no es vinculante es el orden. El Consejo de la Magistratura dice, mire, esta terna, nosotros, en primer lugar está López, en el segundo está Rodríguez, en el tercero está Fernández. Y el Poder Ejecutivo puede elegir a Fernández, que era el número 3. No está vinculado por el orden de mérito que establece el Consejo de la Magistratura. Lo que sí está vinculado es por los 3 nombres que integran esa terna. Se le acota, se le achica al Poder Ejecutivo su discrecionalidad para designar magistrados de los tribunales inferiores. Tercera función, dice, administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que le asigne a la Administración de Justicia. Esto es una función que comparte, pero una de las cosas que medio que mantuvo la Corte Suprema, entre otras cosas, fue justamente la administración del presupuesto del Poder Judicial. Si bien interviene el Consejo de Magistratura en última instancia, digamos, ¿no? Aún el que tiene la mayor incidencia en la administración del presupuesto para el Poder Judicial es el Poder Judicial. Es decir, una de las formas en las cuales se garantiza la independencia del Poder Judicial, más allá de la intangibilidad del salario, tiene que ver con que el Poder Judicial administra su propio presupuesto. Un presupuesto el cual se le asigna con los presupuestos generales de la Nación. Sabemos que el Poder Ejecutivo todos los años tiene que emitir lo que se llama el presupuesto general de la Nación, en la cual se asignan presupuestos, obviamente, a Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, y dentro del Poder Ejecutivo las diferentes carteras ministeriales. Se hace una distribución de todo el presupuesto de forma anticipada y anual, y una vez que el presupuesto es asignado al Poder Judicial, después el Poder Judicial administra su presupuesto, decide cómo lo distribuye, de qué forma y de qué manera. Cuarto, ejercer las facultades disciplinarias de los magistrados. Disciplinarias. ¿Qué quiere decir esto? Que, obviamente, yo les decía, un juez no puede ser removido por su cargo, dura en su cargo por sus funciones. Ahora, que un juez no pueda ser removido no significa que no pueda ser sancionado disciplinariamente. Se le puede iniciar, hay diferentes sanciones disciplinarias, que puede ser desde un apercibimiento a una suspensión, digamos, no, salvo lo que es la remoción. Entonces, el Consejo de la Magistratura tiene todas las funciones disciplinarias frente a un magistrado, salvo la remoción. ¿Por qué? Salvo la remoción, porque la remoción le corresponde a otro órgano, que ahora lo vamos a ver. Quinto, dice, decidir la apertura del procedimiento de remoción de magistrados, en su caso, ordenar la suspensión, la formulación de la acusación y la formulación de la acusación correspondiente. Es decir, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros queremos remover a un juez o creemos que hay causales de remoción de un juez, la denuncia la tenemos que hacer al Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura tiene la discrecionalidad de decidir si existe mérito o no, si existen razones o no, para iniciar el procedimiento de remoción. Esto obviamente se decide siempre a través de decisiones dentro del propio organismo según las mayorías que existan. Por eso es un poco, la importancia del Consejo de la Magistratura política en cuanto a que es el encargado de decidir si se le da cauce o no, a una acusación o a la apertura de un proceso de remoción de un magistrado. Entonces, acá el Consejo de la Magistratura actúa como la cámara acusadora en el juicio político. Es decir, decide
por mayoría, primero, ¿hay mérito, hay razones para creer que este magistrado debe ser removido? Si digo que sí, obviamente lo tiene que decir por mayorías, se abre, se le da apertura al procedimiento de remoción y si se ordena la suspensión, obviamente, por lo general, no siempre sucede, pero por lo general, digamos, ¿no? Si hay duda, lo que se hace es se suspende a ese juez de su función y se le formula la acusación. Es decir, el Consejo de Judicatura tiene que formular la acusación. Debe establecer, fundamentar razones por las cuales se considera que ese magistrado tiene que ser removido de su cargo. Que esta es la única excepción que decía al principio del artículo 110 de que los jueces duran en sus funciones mientras dure su buena conducta. Una de las causales de remoción es, o la causa de remoción es la establecida aquí en el artículo 114. Y por último dice dictar los reglamentos relacionados con la organización judicial y todo aquello que sea necesario para asegurar la independencia de los jueces y la eficaz prestación de los servicios de justicia. Bueno, esto es una función reglamentaria que funciona, pero bueno, no es una de las principales funciones. Artículo 115. Dice, los jueces de los tribunales inferiores de la Nación serán removidos por las causales expresadas en el artículo 53 por un jurado de enjuiciamiento integrado por legisladores, magistrados y abogados de la matrícula. Es decir, el jurado de enjuiciamiento va a seguir la misma composición que el Consejo de la Magistratura. De hecho, va a estar integrada en una misma proporción o en una misma representatividad que el Consejo de la Magistratura. Lo que pasa es que el Consejo de la Magistratura es un órgano permanente, un órgano que sesiona de forma permanente. En cambio, el jurado de enjuiciamiento es un órgano que se constituye ad hoc, se conforma, se crea, ¿cuándo? Cuando el Consejo de la Magistratura emite una acusación, cuando le da apertura a un proceso de remoción y entonces presenta la acusación y constituye, pero esto sería una vulneración del artículo 18 de la Constitución y del principio de juez natural. No. Porque lo que está haciendo acá el Consejo de la Magistratura no es administrar justicia. Está decidiendo si remueve o no remueve a un juez. Supongamos que la razón por la cual se lo quiere remover al juez es porque se lo acusa de haber cometido un delito. O de haber evadido impuestos. O, en ese caso, el Consejo de la Magistratura lo va a remover del cargo, pero una vez que lo remueva, el que va a resolver esa posible comisión de delito no va a ser el Consejo de la Magistratura, va a ser el juez natural. Entonces, digamos, aquí sí el jurado de enjuiciamiento se constituye, actúa de forma ad hoc, se constituye para el caso concreto. Dice, segundo párrafo, su fallo será irrecurrible, es decir, en única instancia, no tendrá más efecto que destituir al acusado. Vuelvo a repetir, la única función es removerlo de su cargo. Dice, pero la parte condenada quedará no obstante sujeta a acusación, juicio y castigo conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios. Justamente lo que decía. Supongamos que se le remueve el cargo porque se entiende que hay indicios de que haya cometido un delito. De hecho, está siendo acusado. Lo que pasa es que un juez tiene inmunidad. Entonces, quien lo investiga no puede profundizar en la investigación hasta que no sea removido de su fuero, de su jurisdicción. El jurado de enjuiciamiento lo remueve y automáticamente la justicia ordinaria, el juez natural, investiga y decide si lo condena o no lo condena. Si no lo condena, ¿vuelve a ser juez? No, ya está removido. Una vez removido, un juez no puede volver a ese cargo. Sí ha habido casos de que por ahí un juez, después de un tiempo que fue removido, que pueda concursar para otro cargo, después de un tiempo, no queda inhabilitado de por vida. Dice tercer párrafo, corresponderá archivar las actuaciones y en su caso reponer al juez suspendido, recordemos que el juez fue suspendido para acusarlo, si transcurrieren 180 días contados desde la decisión de abrir el procedimiento de remoción sin que se haya dictado el fallo. Con lo cual,
Este jurado de enjuiciamiento no solamente se constituye de forma ad hoc para un caso concreto, sino que tiene un ámbito temporal limitado. Tiene un tiempo para resolver. Si no logra acusarlo, digamos, si no logra fallar, no llega al acuerdo, porque tengamos en cuenta que no deja de ser un órgano, o sea, es un jurado de enjuiciamiento que va a emitir un dictamen, una especie de fallo, de remoción o no, pero no deja de ser colegiado, es decir, necesita mayorías para poder tomar esa decisión. Si no logra esas mayorías y no lo hace en términos digamos, en un término de 180 días, automáticamente, ipso iure, ese magistrado queda restituido en su función y retoma su cargo, se le remonta su suspensión y vuelve a ser magistrado. Él dice, en la ley especial que se refiere al artículo 114 se determina la integración y el procedimiento de este jurado. Es decir, la ley, ahora no recuerdo cuál es el nombre de la ley, bueno, hay una ley del Congreso que establece todo aquello relacionado con el Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento que no está dicho en la Constitución. Es una ley reglamentaria. ¿Ok? Bueno, gente, vamos a dejar por acá, que ya la verdad que avanzamos bastante. La clase que viene, entonces ya nos metemos dentro de lo que son digamos, ¿no? lo que es las causas, es decir, cuáles son las causas federales, cuáles son las causas ordinarias, cómo es la vía de apelación y sobre todo vamos a hablar también muy poquito, si tenemos tiempo, pero de algo importante que es lo que sería el recurso extraordinario federal, digamos, ¿no? De qué forma se llega por vía de apelación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Ok? Bueno, con esto dejamos. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos y todos. Chau, chau.